Francisco de Miranda, un militar nacido en Caracas, fue oficial del ejército español en Cuba y participó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Involucrado en la masonería, fundó una logia en Londres y es considerado uno de los padres de la masonería en Hispanoamérica. Influenció la creación de la Logia Lautaro, establecida en Cádiz, Buenos Aires y Santiago de Chile. Soñaba con una gran Colombia independiente, idea que retomaría Simón Bolívar. Con apoyo inglés, Miranda intentó sin éxito tomar el poder en Venezuela en 1806. El pensamiento ilustrado trajo beneficios, pero también prejuicios racistas. Intelectuales como Buffon, Diderot y Robertson consideraban a los americanos inferiores. Esto generó rechazo en América, donde los jesuitas defendieron a los habitantes y fomentaron el patriotismo. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir cómo los levantamientos en Madrid, Caracas y Quito desencadenaron la lucha por la independencia en Hispanoamérica. Durante la época Habsburgo, los virreinatos tenían autonomía, con autogobierno de corporaciones, cabildos, grupos eclesiásticos, universidades y gremios. Los Borbones intentaron centralizar el gobierno. El desastroso reinado de Carlos IV y su ministro Manuel Godoy, aliado con la Francia revolucionaria desde 1796, llevó a guerras contra Inglaterra. En la batalla de Trafalgar de 1805, España perdió su flota y el comercio con América se paralizó, arruinando el país. En 1807, Godoy permitió que Napoleón atravesara España para atacar Portugal. La familia real portuguesa se exilió en Brasil. En 1808, Napoleón tomó control de ciudades españolas. El motín de Aranjuez obligó a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo Fernando VII, quien era impopular y conservador. Las abdicaciones de Bayona en mayo de 1808 dejaron a José Bonaparte, hermano de Napoleón, como nuevo rey de España. Los españoles se levantaron en Madrid y comenzaron la Guerra de la Independencia Española, creando juntas de gobierno provisional. Tras la batalla de Bailén en 1808, se formó la Junta Central Suprema, que fue reconocida por otras juntas y contó con representantes americanos, aunque se disolvió antes de las elecciones, dando paso al Consejo de la Regencia que organizó las Cortes de Cádiz en 1810. En Nueva Granada, los criollos querían organizar fuerzas militares, pero el virrey Antonio José Amari Borbón se negó y fue acusado de ser afrancesado. En Caracas, en noviembre de 1808, un grupo de criollos intentó formar una junta autónoma, pero fueron arrestados por el capitán general Juan de Casas. En Caracas, el 19 de abril de 1810, ocurrió una revolución que creó la Junta Suprema de Caracas a favor de Fernando VII. En marzo de 1811, se formó el primer Congreso Nacional de Venezuela, que declaró la independencia el 5 de julio de 1811. La república duró poco más de un año, con realistas capitulando a los rebeldes en julio de 1812, ayudados por un terremoto. En Santa Fe de Bogotá, el incidente del florero de Llorente el 20 de julio de 1810, iniciado por un comerciante español, provocó disturbios y comenzó el proceso de independencia de Colombia. Se rumorea que fue planificado por criollos liderados por Joaquín Camacho. El incidente provocó una revuelta popular, permitiendo la creación de una junta con el virrey, pero las sospechas continuaron y Amari Borbón fue depuesto. Los criollos formaron la Junta Suprema de Gobierno en Bogotá, pero las juntas independientes en otras ciudades causaron conflictos militares. En Quito, una segunda junta proclamó la independencia en 1810, pero enfrentó oposición y se intentó anexionar Popayán y Pasto, causando una guerra. En 1812, el virrey Benito Pérez Brito recuperó Quito. En 1811, Nueva Granada fundó la Primera República, conocida como la Patria Boba, dividida entre las Provincias Unidas de la Nueva Granada y el Estado Libre de Cundinamarca, llevando a una guerra civil en la que Antonio Nariño ganó la batalla de San Victorino en 1813. Cuando las tropas de Nariño tomaron Bogotá, el virrey Benito estableció una nueva capital en Porto-Ubelón. Las provincias de Pasto, Popayán, Santa Marta y Riohacha siguieron leales al rey, llevando la Patria Boba a una guerra a tres bandos. Policarpa Salabarrieta, la Pola, fue espía para los patriotas.
El estado de Quito fue independiente hasta que Juan de Sámano derrotó y apresó a los Montúfar en 1812, terminando la rebelión. Toribio Montes volvió a presidir la Real Audiencia de Quito, reprimiendo a los patriotas. El virrey Benito renunció y Francisco José Montalvo lo reemplazó en 1816. Las Cortes de Cádiz promulgaron la Constitución de 1812. Tras la Guerra Europea, Napoleón firmó el Tratado de Valencay con Fernando VII, quien derogó la Constitución y volvió al absolutismo en 1814, impulsando el movimiento independentista de Simón Bolívar. En 1808, Napoleón conquistó España y envió un emisario a Buenos Aires para que Santiago del Nes reconociera a José Bonaparte como rey. La Liniers recibió al emisario francés, lo que generó desconfianza y una revuelta. El general Elío creó una junta en Montevideo en 1808. En 1809, el alcalde Álzaga intentó deponer a la Liniers, pero fue derrotado por milicianos criollos liderados por Saavedra. La Liniers fue destituido y exiliado, y Cisneros fue nombrado nuevo virrey. Dos revoluciones ocurrieron en el Alto Perú en 1809. En Buenos Aires, en mayo de 1810, se creó la primera Junta de Gobierno tras la Revolución de Mayo, liderada por Saavedra, con peninsulares y criollos buscando la independencia. El 25 de mayo, una multitud se reunió en la Plaza Mayor de Buenos Aires, exigiendo la renuncia del virrey Cisneros, quien finalmente dimitió. Nació la Junta Grande, presidida por Cornelio Saavedra, con figuras como Manuel Belgrano y Mariano Moreno. La Junta expulsó a funcionarios españoles y formó las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo, muchas provincias se alinearon con los realistas, llevando a una guerra civil. Castelli lideró la liberación de Potosí, pero los patriotas fueron derrotados en Huaqui. Belgrano intentó someter Paraguay, pero fue vencido en Tacuarí en 1811. El 14 de mayo de 1811, la Revolución de Asunción marcó la independencia de Paraguay, liderada por José Gaspar Rodríguez de Francia. Las Provincias Unidas del Río de la Plata se dividieron en varios países: Paraguay 1813, Bolivia 1825, Uruguay 1828 y Argentina 1831. En 1810, la Liniers fue capturado y fusilado. El virrey Elío pidió ayuda a Brasil, provocando el grito de Asensio y la lucha de José Gervasio Artigas, quien ganó la Batalla de las Piedras. Un golpe de Estado en 1811 formó el primer triunvirato liderado por Bernardino Rivadavia. El triunvirato, liderado por Bernardino Rivadavia, declaró la libertad de prensa y prohibió la introducción de esclavos. Sin embargo, su radicalismo provocó descontento y enfrentó la sublevación del Motín de las Trenzas en 1811, que fracasó. En 1812, José de San Martín llegó y fundó la Logia Lautaro, organizando la Revolución de Octubre que reemplazó el primer triunvirato por un segundo. Este nuevo triunvirato no logró crear una constitución por divisiones internas, y Artigas lideró la Liga Federal contra Buenos Aires. Manuel Belgrano ganó en Tucumán y Salta, pero fue derrotado en Vilcapugio en 1813. Las invasiones fallidas al Alto Perú mataron la esperanza de unir Charcas a las Provincias Unidas. En enero de 1814, se estableció el Directorio, pero Carlos de Alvear fue derrocado. Martín Miguel de Güemes lideró la guerrilla en Salta. Montevideo cayó en 1814 y la flota patriota derrotó a la española. José Randón fracasó en Saip Saip en 1815. Artigas lideró el Congreso de Oriente y declaró la independencia de la Banda Oriental, pero fue derrotado en 1820. Uruguay fue anexado a Brasil. La independencia del Río de la Plata se formalizó el 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán. Las provincias de la Liga Federal de Artigas no participaron y siguieron en guerra contra el Directorio. Las guerras civiles entre unitarios y federalistas marcaron las primeras décadas de la nación. El Directorio gobernó autoritariamente, implementó una política fiscal dura y creó una leva obligatoria para conquistar Chile y Perú, buscando mantener la independencia. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la independencia hispanoamericana. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos sobre las emocionantes batallas y personajes que cambiaron el rumbo de la historia. Hasta la próxima.